Hola, mi nombre es Elizabeth Delgado Ramos y yo les voy a hablar sobre el teorema fundamental del cálculo. En la descripción de este video podrán encontrar el enlace para ingresar a este Drive, donde podrán encontrar todos los documentos que estamos utilizando para hacer este video. Entonces, en el primer documento vienen definiciones que creo yo son importantes para poder entender el teorema. Definiciones desde qué es el área bajo una curva, qué es una partición, el refinamiento de una partición, la norma de una partición, la definición de supremo, de ínfimo, la definición de suma inferior y de suma superior, que yo las estoy representando como S chiquita con respecto a la función f y la partición p, y S grandota, es decir, S mayúscula, con respecto a la función f y la partición p, respectivamente. También viene la definición de integral inferior y de integral superior, la definición de integral definida, y también la definición de sumas de Riemann. Sabemos que las sumas de Riemann tienen mucho que ver con la norma de una partición, porque cuando les aplicamos el límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, a las sumas de Riemann, esta nos da como resultado la integral definida de a a b de f de x de x. Entonces es por eso que vienen estas definiciones, para poder entender un poquito más las demostraciones que vamos a hacer más adelante. Entonces, vamos a la demostración del teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo nos dice, intuitivamente, como ya lo platicamos, que la derivación y la integración son operaciones inversas. Pero, pues, vamos a ver un poquito más sobre esto y vamos a hacer su demostración. El teorema nos dice que si tenemos f, una función continua, en el intervalo cerrado a, b que corre por los reales, tenemos que si f grandota definida en el intervalo a, b, que corre por los reales, está dada por f de x igual a la integral que va de a, una constante, a x, de f de t de t para toda x que pertenece al intervalo abierto en a, cerrado en b, y que f evaluada en a será igual a 0. Bueno, ¿esto por qué se da? Notemos que si hacemos x igual a, la integral será la integral de a de f de t de t, y esto nos dará como resultado 0. Es por eso que eso de aquí pues es cierto. Entonces, para toda x cerito que pertenezca al intervalo abierto a, b, tendremos que f grandota, la derivada de f grandota de f cerito será igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0, todo esto dividido sobre h, que será igual a f evaluada en x0. Entonces, lo mismo es para f' evaluada en b y f' evaluada en a. La derivada de f grandota con respecto a b será igual al límite cuando h tiende a 0 de f de b más h menos f de b, todo esto dividido sobre h, que será igual a f en b. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues si tenemos una función y después esta función la integramos y al integrarla después la nombramos como f grandota de x y después a esta f grandota de x la derivamos, vamos a obtener la función original, que será f chiquita o f pequeña o f minúscula de x, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo y vamos a hacer su demostración. Por hipótesis, tenemos que f grandota, es decir, f mayúscula de x, es igual a la integral de a, una constante, a x de f de t de t para toda x que pertenece al intervalo abierto en a, cerrado en b, y que f en a será igual a 0. Entonces, sea x0 que pertenezca al intervalo cerrado a, b, donde f es continua o es continua por la derecha o continua por la izquierda, al igual, aquí les estoy dejando la definición de continuidad. Entonces, esta es una función que pertenece al intervalo cerrado a, b y que corre por los reales. Una función decimos que f es continua en x0 que pertenece a este mismo intervalo, ¿sí? 1. El límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x. Es decir, ambos límites existen y son iguales. Número 2, f de x0 pertenece a los reales. Y número 3, el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a f de x. Entonces, sea x0 que pertenezca al intervalo cerrado a, b, donde f es continua o es continua por la derecha o continua por la izquierda, vamos a tener que f de x0 más h menos f de x0, todo esto dividido sobre h, será igual a 1 sobre h multiplicado por f de x más h menos 1 sobre h multiplicado por f de x0. Esto es cierto simplemente pues por álgebra, ¿no? Entonces, si se dan cuenta,
por hipótesis, tenemos que f de x es igual a la integral de a x de f de t de t. Entonces, f de x cerito más h será igual a la integral que va de a x 0 más h de f de t de t. Lo mismo tenemos para f de x 0. Entonces, tenemos que esto es cierto y que 1 sobre h multiplicado por la integral de a x 0 más h de f de t de t menos 1 sobre h multiplicado por la integral de a x 0 de f de t de t será igual a lo que tenemos aquí arriba. Entonces, por definición, tenemos que esto es cierto. Ahora, si nos tomamos h positiva y lo suficientemente pequeña, vamos a tener que a será menor o igual a x0, que a su vez este será menor a x0 más h y que este a su vez será menor o igual a b. Lo tomamos h positivo porque queremos que se dé esta desigualdad, es decir, que x0 más h sea mayor a x0 y lo suficientemente pequeño para que pertenezca o permanezca dentro de nuestro intervalo. Entonces, por teorema 11, inciso A, que igual pues si no son del curso o simplemente pues no se acuerdan de los teoremas, aquí se los voy a ir dejando. El teorema 11, inciso A nos dice que la integral de a b de f de x es igual a la integral de a c de f de x más la integral de c a b de f de x de x, siempre y cuando c pertenezca al intervalo abierto a, b. Es decir, si tenemos una integral que va de 1 a 3, podemos hacer la integral que va de 1 a 2 y después sumarlo con la integral que va de 2 a 3. Entonces, por este teorema tenemos que la integral que va de a x0 más h de f de t de t será igual a la integral que va de a x0 de f de t de t, más la integral que va de x0 a x0 más h de f de t de t. Esto se da porque h es positiva, entonces x0 está dentro del intervalo que va de que va de a x0 más h, ¿ok? Entonces, vamos a tener que f de x0 más h menos f de x0, todo esto dividido sobre h será igual a 1 sobre h multiplicado por la integral que va de a x0 de f de t de t, más la integral que va de x0 a x0 más h de f de t de t, menos la integral que va de a x0 de f de t de t. Aquí, como podemos ver, se puede decir que se va a cancelar esta y se va a cancelar esta. Entonces vamos a obtener que f de x0 más h menos f de x0 dividido sobre h será igual a 1 sobre h multiplicado por la integral que va de x0 a x0 más h de f de t de t. Ahora, como h es positiva y por el teorema 11 inciso c, que el teorema 11 inciso c nos dice que si c pertenece a los reales, es decir, es una constante, vamos a tener que la integral que va de a b de f de x más c de x será igual a la integral que va de a b de f de x más c, la constante que estaba sumando, multiplicada por b menos a, donde b menos a es el tamaño del intervalo. Entonces vamos a tener que la integral que va de x0 a x0 más h de f de t menos f de x0 de t será igual a la integral de x0 a x0 más h de f de t de t menos h, que es el tamaño de nuestro intervalo, multiplicado por f de x0. Ahora, tomamos f de x0 como una constante, dado que la integral depende de t y el tamaño del intervalo es h. Así es como se obtiene esta igualdad. Entonces vamos a tener que f de x0 más h menos f de x0 dividido sobre h menos f de x0 es igual a 1 sobre h multiplicado por la integral que va desde x0 a x0 más h de f de t de t menos 1 sobre h multiplicado por h multiplicado por f de x0. Aquí, si se dan cuenta, estamos dividiendo, pero estamos multiplicando por h. Entonces, esto es lo mismo que tenemos acá. Y esto es lo que habíamos obtenido arriba. Entonces vamos a tener que 1 sobre h multiplicado por la integral de x0 a x0 más h de f de t menos f de x0 de t será igual a todo esto que está aquí arriba. Entonces ahora nos definimos el conjunto a sub h como todas las f de t menos f de x0, tal que t pertenezca al intervalo cerrado x0, x0 más h. Ahora, por definición de ínfimo y de supremo, sabemos que el ínfimo es la máxima de las cotas inferiores y el supremo es la mínima de las cotas superiores. Entonces vamos a tener que f de t menos f de x0 estará entre esos dos valores.
para toda t que pertenezca al intervalo cerrado x0, x0 más h. Ahora, por el teorema 11, que el teorema 11, inciso B, nos dice que si m es igual al supremo de f de x, tal que x pertenezca al intervalo cerrado a, b, y m que sea igual al ínfimo de f de x, vamos a tener que m, es decir, el ínfimo multiplicado por el tamaño del intervalo, será menor o igual a la integral que va a ir de a b de f de x, que esta será menor o igual a m, que es el supremo de f de x, multiplicada por b menos a, el tamaño de nuestro intervalo. Entonces vamos a tener que h, que es el tamaño de nuestro intervalo, multiplicado por el ínfimo del conjunto, será menor o igual a la integral que va a ir desde x0 a x0 más h de f de t menos f de x0 de t, que esta será menor o igual al supremo del conjunto a sub h multiplicado por h, que es el tamaño de nuestro intervalo. Entonces, si en cada una de nuestras igualdades dividimos sobre h, vamos a tener que el ínfimo del conjunto será menor o igual a 1 sobre h multiplicado por lo que teníamos aquí arriba, que será menor o igual al supremo del conjunto. Entonces, esto es lo que habíamos obtenido arriba, que es todo esto. Entonces, vamos a tener que el ínfimo del conjunto será menor o igual a f de x0 más h menos f de x0. Todo esto dividido sobre h menos f de x0, que será menor o igual al supremo del conjunto. Ahora, como por nuestra hipótesis f es continua en x0 por la derecha, entonces vamos a probar que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha del ínfimo de nuestro conjunto a sub h será igual a 0, que este a su vez será igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha del supremo de nuestro conjunto. Aquí lo que queremos demostrar es que ambos límites son iguales a 0 para poder hablar sobre el límite cuando lo de aquí el límite cuando h tiende a 0 de lo que está aquí adentro. Entonces vamos a poder hablar sobre el límite de esto, ¿no? Que será igual a 0. Entonces, por definición de límite haremos lo siguiente. Sea epsilon mayor a 0, nos tomaremos epsilon medios mayor a 0. Existe un delta mayor a 0, tal que 0 será menor a t menos x0 menor a delta. Entonces, f de t menos f de x0 será menor a epsilon medios. Si en cada una de nuestras desigualdades sumamos x0, vamos a tener que x0 es menor a t menor a x0 más h, entonces el valor absoluto de f de t menos f de x0 será menor a epsilon medios. Luego, si nos tomamos a delta igual a h, tal que t pertenezca al intervalo cerrado x0, x0 más h, y 0 sea menor o igual a h, que esta será igual a delta, entonces vamos a tener que menos epsilon medios es menor o igual a f de t menos f de x0, que esta a su vez será menor o igual a epsilon medios para toda t que pertenezca al intervalo cerrado x0, x0 más h. Ahora, como sabemos que epsilon es un número positivo, es decir, epsilon es mayor a 0, si lo dividimos entre 2, epsilon será mayor que epsilon medios. Entonces sabemos que menos epsilon es menor a menos epsilon medios, que este a su vez, por definición de ínfimo, será menor o igual al ínfimo del conjunto A sub h, que será menor o igual a f de t menos f de x0, que este será menor o igual al supremo del conjunto A h, por definición de supremo, que este será menor o igual a epsilon medios, y epsilon medios es menor a epsilon. Por propiedades del valor absoluto sabemos que si un número está entre menos epsilon y epsilon, este número, el valor absoluto de este número será menor a epsilon y mayor a 0. Entonces tenemos esto para el ínfimo del conjunto y también para el supremo del conjunto. Entonces vamos a tener que 0 es menor o igual al valor absoluto del conjunto, al valor absoluto del ínfimo del conjunto A sub h, y este será menor a epsilon. Y también tenemos que 0 será menor o igual al valor absoluto del supremo del conjunto, que será menor a epsilon. Entonces, ahora, si tenemos un número que es mayor o igual a 0 y es menor a epsilon, para todo epsilon mayor a 0, este número tiene que ser 0. Entonces, por propiedades de los reales y por definición de límite, vamos a tener que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha del ínfimo de a sub h es igual a 0, que este será igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha del supremo de este mismo conjunto. Entonces vamos a tener que
lo que les había platicado aquí arriba, pues es cierto, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de x0 más h menos f de x0, todo esto dividido sobre h, menos f de x0 será igual a 0. Entonces vamos a tener que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de x0 más h menos f de x0, todo esto dividido sobre h, será igual a f de x0. Ahora, ya lo demostramos para el lado derecho. Vamos a demostrarlo para el lado izquierdo y después demostrar que ambos límites coinciden, son iguales y poder hablar de un solo límite. Entonces, ahora nos consideramos h negativa con valor absoluto lo suficientemente pequeño, teniendo que a será menor o igual a x0 más h, que este será menor a x0, que este será menor o igual a b. Lo tomamos con valor absoluto lo suficientemente pequeño para que se mantenga dentro de nuestro intervalo y con h negativa para que se dé justamente esta desigualdad, es decir, que cuando le sumamos un número negativo a cualquier otro número será menor al número original. Entonces, vamos a tener que 1 dividido sobre h multiplicado por la integral de a x más h de f de t será igual a a 1 sobre h multiplicado por la integral de a x más h de f de t, es decir, esta misma función. Ahora vamos a sumar un 0 que nos convenga. Entonces vamos a sumar 1 sobre h multiplicado por la integral de x0 de x0 más h a x0 de f de t menos 1 sobre h multiplicado por la integral de x0 más h a x0 de f de t. Aquí recordemos que por un teorema que ya habíamos visto, podemos tanto juntar las integrales como separarlas, según sea lo que queramos hacer. En este caso vamos a juntarlas y vamos a tener que esto de aquí es igual a 1 sobre h multiplicado por la integral de a x0 de f de t menos 1 sobre h multiplicado por la integral de x0 más h a x0 de f de t. Si se dan cuenta, juntamos estas dos y la integral va a ir de a x0. Y pues este simplemente baja igual. Ahora, como podemos darnos cuenta, también aquí viene la hipótesis de f de x0 más h y aquí viene la hipótesis de f de x0. Entonces, vamos a tener que si esta la pasamos del otro lado con signo contrario, va a estar restando y vamos a tener hipótesis. Entonces, f de x0 más h menos f de x0 dividido todo esto sobre h, porque ambas están multiplicando por 1 sobre h, será igual a menos 1 sobre h multiplicado por la integral que va a ir de x0 más h a x0 de f de t de t. ¿Ok? Entonces, para h negativa por el teorema 11 inciso C, que aquí te los vuelvo a recordar, el teorema 11 inciso C nos dice que si C es una constante, entonces la integral de a b de f de x más c de x será igual a la integral de a b de f de x más c multiplicada por el tamaño de nuestro intervalo. Entonces vamos a tener que la integral de x 0 más h a x0 de f de t menos f de x0 de t será igual a la integral de x0 más h a x0 de f de t de t menos el valor absoluto de h multiplicada por f de x0. En este caso, h la tomamos negativa, entonces vamos a tener que es igual a la integral que va a ir de x0 más h a x0 de f de t de t más, porque multiplicamos por un número negativo, más h, que es el tamaño de nuestro intervalo, multiplicado por f de x0. Así vamos a tener que f de x0 más h menos f de x0, todo esto dividido sobre h, menos f de x0 es igual a f de x0 más h menos f de x0 dividido sobre h. Aquí lo que hacemos es restar por 1 sobre h multiplicado por f de x. Al igual, dividimos, multiplicamos, se mantiene, ¿ok? Entonces, vamos a tener que menos 1 sobre h multiplicado por la integral que va a ir desde x0 más h a x0 de f de t de t menos 1 sobre h multiplicado por f de x0 será igual a menos 1 sobre h por la integral de x0 más h a x0 de f de t menos f de x0 de t. De manera análoga, tenemos que usando el teorema 11 inciso B, tal y como lo hicimos más arriba, con h negativa,
y h el valor con valor absoluto lo suficientemente pequeño, si definimos el conjunto b sub h igual a f de t menos f de x0, tal que te pertenezca al intervalo cerrado x0, x0 más h, entonces el ínfimo de este conjunto será menor o igual a f de t menos f de x0, que este será menor o igual al supremo del conjunto. Entonces tenemos que cualquier ínfimo de un conjunto será menor o igual a algún elemento dentro de este conjunto, y algún elemento dentro de este conjunto será menor o igual al supremo de este conjunto. Entonces, ahora multiplicamos por menos h. ¿Por qué multiplicamos por menos h? Bueno, pues nos tomamos h negativa, entonces si simplemente multiplicáramos por h, las desigualdades se cambiarían. Entonces multiplicamos por menos h, el ínfimo de b sub h, que será menor o igual al valor absoluto, perdón, menor o igual a la integral que va de x0 más h a x0 de f de t de t. Esta será menor o igual a menos h multiplicada por el supremo del conjunto b sub h. Entonces, al igual, si dividimos cada una de nuestras desigualdades sobre menos h, vamos a tener que el ínfimo del conjunto es menor o igual a menos 1 sobre h multiplicado por la integral que va a ir de x0 más h a x0 de f de t de t, que será menor o igual al supremo de este conjunto. Entonces, por todo lo que hicimos acá arriba, vamos a tener que esto es cierto, es decir, el ínfimo del conjunto es menor o igual a f de x0 más h menos f de x0 dividido sobre h menos f de x0, que este será menor o igual al supremo del conjunto. Ahora, como nos tomamos h negativa, vamos a probar que el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda del ínfimo del conjunto es igual a 0, que este a su vez es igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda del supremo del conjunto. Es decir, queremos hacer exactamente lo que hicimos arriba. Entonces, para toda epsilon mayor a 0 nos tomamos epsilon mayor a 0, tal que existe un delta mayor a 0, entonces 0 será menor a x0 menos t, que será menor a delta, entonces el valor absoluto de f de t menos f de x0 será menor a epsilon medios. Perdón, aquí faltó, tomamos epsilon medios. Entonces lo voy a corregir para cuando utilicen el overlay ya esté todo bien, que diga el PDF, ¿ok? Entonces, y menos delta es menor a h menor a 0 y te pertenece al intervalo cerrado x0 más h, x0, entonces el valor absoluto de f de t menos f de x0 será menor a epsilon medios. Ahora, sabemos que menos epsilon medios es menor a f de t menos f de x0, que este a su vez es menor a epsilon medios. Entonces vamos a tener que menos epsilon es menor a menos epsilon medios, menor a f de t menos f de x0, menor a epsilon medios, menor a epsilon. Entonces así, por propiedades del valor absoluto, vamos a tener que el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda del ínfimo del conjunto es igual a 0, que este será igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda del supremo del conjunto. Bueno, aquí si se preguntan como qué pasos nos saltamos, por propiedades del valor absoluto, el ínfimo se queda entre 0 y epsilon. El valor absoluto, perdón, el valor absoluto del ínfimo del conjunto queda entre 0 y epsilon, al igual que el supremo, entonces por eso deducimos esto. Entonces, ahora, por la igualdad que teníamos arriba, sabemos que el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de x0 más h menos f de x0 dividido sobre h será igual a f de x0. Ahora, si ya lo demostramos por el lado derecho y por el lado izquierdo, y ambos coinciden, entonces vamos a tener que el límite cuando h tiende a 0 simplemente de f de x0 más h menos f de x0, todo esto dividido sobre h será igual a f de x0. Es decir, la derivada de la función, es decir, la derivada de la integral será igual a f de x. Esto se da pues porque los límites coinciden, como ya lo habíamos platicado. Entonces, ahora para que quede todo mucho más claro, vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, ejemplo 1. Tenemos que calcular la derivada de la integral que va de 1
a x cuarta de secante de t de t. Como podemos darnos cuenta, en este caso a vendría siendo nuestro 1 y x a la cuarta sería nuestra x, pero tendríamos que hacer un cambio de variable. Entonces hacemos u igual a x a la cuarta. Entonces la derivada de u con respecto a x será igual a 4x cúbica. Entonces vamos a tener que la derivada con respecto a x de la integral que va de 1 a x cuarta de secante de t es igual a la derivada con respecto a u de la integral que va de 1 a u de secante de t multiplicada por la derivada de u con respecto a x. Esto es simplemente por regla de la cadena. Entonces, esto por el teorema fundamental del cálculo parte 1 sabemos que es igual a la secante de u y que está multiplicando a la derivada de u con respecto a x, que la derivada de u con respecto a x ya habíamos visto que era 4x cúbica. Entonces vamos a tener que esto es igual a la secante de u multiplicada por 4x cúbica. Ahora reemplazamos el valor de u por x a la cuarta. Entonces vamos a tener que esto es igual a la secante de x a la cuarta multiplicada por 4x cúbica. Finalmente llegamos al resultado que es que la derivada de la integral que va de 1 a x cuarta de secante de t de t es igual a 4x cúbica multiplicada por secante de x a la cuarta. ¿Ok? Entonces espero que haya quedado un poquito más claro. Vamos con el ejemplo 2. Tenemos que calcular la derivada de la siguiente función. Tenemos que hacer la derivada de la función que va de x a menos 2 de seno de t cúbica más t de t. Como podemos darnos cuenta, aquí como tal no podríamos ocupar el teorema. ¿Por qué? Porque el teorema es muy claro. Dice que va a ir de una integral a x, de una constante a x. Entonces, pues aquí como que no nos queda muy bien. Entonces, tenemos que hacer un cambio. Y ese cambio lo vamos a hacer por el teorema 20. El teorema 20 nos dice que si f es una función continua definida en el intervalo cerrado a, b que corre por los reales, la integral de a b de f de x es igual a menos la integral de b a de f de x. Se cambiaron los límites de integración, pero también se cambió el signo. Entonces, ok. Entonces vamos a tener que la integral que va de x a menos 2 de seno de t cúbica más t de t será igual a menos la integral que va de menos 2 a x de seno de t cúbica más t de t. Como pudieron darse cuenta, aquí ya se cambiaron los límites de integración y se cambió el signo. Entonces, ahora sí podemos aplicar el teorema, ¿no? Entonces, la derivada de la integral que va de x a menos 2 de seno de t cúbica más t de t es igual a menos la derivada de la integral que va de menos 2 a x de seno de t cúbica más t de t. Entonces, la derivada de la integral que va de x a menos 2 de seno de t cúbica más t de t es igual a menos seno de x cúbica más x. ¿Okay? Esto es cierto por el teorema fundamental del cálculo. Aquí lo que hicimos simplemente pues fue calcular esta derivada a partir del teorema. Sabemos que x se pone en el lugar de t y además viene acompañado del signo. Entonces, estos son los ejemplos que les traía para este teorema. Entonces, espero que haya quedado un poquito más claro. Ahora vamos con el teorema fundamental del cálculo parte 2. Como ya se los había mencionado, en el Drive podrán encontrar el teorema fundamental del cálculo parte 1, inciso B, que es para las sumas inferiores, pero es básicamente un poco de lo mismo. Entonces, ese lo podrán entender a partir de este video, después de este video. Ahora vamos con el teorema 19, que es el teorema fundamental del cálculo parte 2. Bueno, este teorema nos dice que si f es una función integrable definida en el intervalo cerrado a, b que corre por los reales, y si f grandota, es decir, f mayúscula, es una función diferenciable definida en el intervalo cerrado a, b que corre por los reales, si está definida, si es diferenciable, perdón, en el intervalo abierto y continúa en el cerrado, y además se cumple el teorema fundamental del cálculo parte 1 para toda x
que pertenece al intervalo cerrado a, b. Bueno, esto como que suena medio difícil, ¿no? Pero básicamente nos dice que si tenemos una función que se puede integrar y después a esta función integrada se puede derivar y además se cumple el teorema fundamental del cálculo, es decir, que al derivar la integral de esta función nos devuelve la función original. Si se cumple eso para toda x que pertenece al intervalo cerrado, vamos a tener que la integral de a b de f de x es igual a, a f evaluada en b menos f evaluada en a. ¿Okay? Entonces, esto lo vamos a ocupar muchísimo para resolver integrales. Vamos con su demostración. Sea P una partición del intervalo cerrado a, b, y si representamos a f de b menos f de a como una suma telescópica de la siguiente forma, es decir, f de b menos f de a igual a f de x n menos f de x erito. Esto es cierto pues por cómo hacemos nuestra partición, ¿no? Recordemos que en una partición x0 es igual a y x n es igual a b. Entonces es por eso que lo definimos de esta forma. Entonces, por el teorema 2, que el teorema 2 nos dice que si n pertenece a los naturales y i pertenece a los reales, para toda i que vaya de 1 a n, entonces vamos a tener que la suma desde i igual a 1 a n de a sub i más 1 menos a sub i será igual a sub n más 1 menos a sub 1. Y número 2, vamos a tener que la suma desde i igual a 1 hasta n de i más 1 al cuadrado menos i al cuadrado será igual a n más 1 al cuadrado menos 1. Ahora también por el teorema del valor medio, que el teorema del valor medio nos dice que si tenemos f de x 1 menos f de x 0 dividido sobre x 1 menos x 0 será igual a la derivada de la integral de con respecto a c sub i, con c sub i que pertenece al intervalo abierto x0, x1. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, parte 1, vamos a tener que esto es igual a f de ci. Entonces, ahora, si nos damos cuenta, esto es igual a nuestra delta